Bien, continuamos aquí en TV Noticias 7.3. Para nadie es desconocido la situación por la que atraviesa en estos momentos Fuerza Popular. Se retiraron 5 congresistas, han dicho que no van más en esa agrupación política, entre ellos el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Quisieron censurarlo, dijeron que era una cuestión de honor, que duró pocas horas, luego retiraron esta denuncia, esta moción de censura a Daniel Salaverry, y ahora se quedan con 56 congresistas de 73 que tenían cuando empezaron en el 2016. ¿Es una derrota política para Fuerza Popular? Se lo preguntamos al congresista Richard Arce, de Nuevo Perú, que está aquí con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Es una derrota política porque para algunos no lo es. Me refiero a congresistas de Fuerza Popular. Hay cuestiones objetivas y una de ellas nos muestra que el día de hoy el fujimorismo, Fuerza Popular, ya no es más mayoría en el Congreso de la República. En términos proporcionales, solo representa el 43% de la composición del Congreso de la República. Partamos de esa premisa, lo cual significa que no han perdido la mayoría. Evidentemente, porque durante 2 años y medio lo que hemos visto es la imposición de la fuerza mayoritaria de sus votos. Como quien diría, disculpe el término, la fuerza bruta. No solamente en el Pleno, sino en las comisiones ordinarias también, ¿no? Eso hemos sido testigos de cómo se ha llegado al extremo de estar blindando personajes altamente cuestionados, como el ex vocal supremo Inostroza Pariachi, los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, algunos congresistas involucrados en serias denuncias que los han blindado, y aparte el direccionamiento abierto en función de los intereses de grupo, intereses partidarios de Fuerza Popular, y que nos ha llevado a ese nivel de desaprobación que ahora tiene el Congreso de la República. El día de hoy es otra realidad. La realidad nos muestra que Fuerza Popular ha perdido la mayoría. Y ahora tenemos que dar los siguientes pasos formales y legales, y exhortamos al presidente, al señor Salaverry, lo que tiene que hacer es inmediatamente promover la recomposición de las diferentes comisiones que conforman el Congreso de la República. Pero están diciendo que debería darse todavía en el mes de julio, cuando se inicie la próxima legislatura. Ese es el pretexto que pretende desarrollar Fuerza Popular, y ya lo han hecho. El congresista Galarreta, cuando fue presidente del Congreso de la República, cuando nos restituyeron los derechos en el mes de septiembre del año 2017, recién fue el 2018, en julio, que nos restituyeron plenamente los derechos. No nos permitieron participar en comisiones. Fíjate a qué extremo de vulneración de derechos constitucionales claramente establecidos en la Constitución de la República. Y más aún, somos congresistas que representamos a una determinada población, a una circunscripción geográfica, a un número de pobladores. No pueden vulnerar ese derecho de representación. ¿Esta recomposición se puede hacer la próxima semana a iniciativa de quién? ¿Quién lo puede hacer? Lo que tenemos que hacer es llamar a junta de portavoces, y existe un cuadro de proporcionalidad respecto al número de miembros que conforman cada una de las bancadas versus la composición que tienen cada una de las comisiones ordinarias y comisiones especiales, como la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que por fin aborden los temas de interés nacional, para que por fin, por ejemplo, en la subcomisión se agende los temas delicados, como es el caso del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Se han perdido 2 años de agenda de interés nacional, usted diría, con la mayoría de Fuerza Popular en las comisiones y en las decisiones que se han tomado en el Parlamento. Por supuesto. Y lo más triste es que eso nos ha llevado a este nivel de descalificación. Son los problemas internos de Fuerza Popular, son estas mezquindades que tenía Fuerza Popular, que estaba arrastrando al Congreso inexorablemente a un nivel ya de descalificación total. La gente en la calle lo que estaba pidiendo es que cierren este Congreso. Entonces, para nosotros, más bien, esto es saludable lo que ha sucedido, y que propio Fuerza Popular nos ha llevado a este extremo, porque pretendieron censurar al presidente del Congreso de la República por una supuesta transgresión al reglamento, cuando ellos durante estos 2 años y medio, no son 2 años, es la mitad de nuestra gestión parlamentaria, lo único que se han dedicado es a transgredir en múltiples ocasiones el reglamento del Congreso. Recuerda bien cómo removieron, por ejemplo, a los Avengers, al congresista Fujimori, el congresista Bocángel, en un proceso estrictamente sumario, estrictamente sumario, que le correspondía en algunos casos, pero se debió haber seguido el debido proceso. Y cómo han estado blindando durante más de 5 meses al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que llegó al extremo de poner en riesgo investigaciones fiscales tan delicadas como las que vienen siguiendo al señor Alan García y a la señora Keiko Fujimori, por evidentes
conflictos de intereses que ellos tenían, no estaban pensando en el ¿Le país. ha hecho daño a Fuerza Popular trabajar en pared muchas veces con el partido aprista? Yo pienso que haya habido una alianza afro-fujimorista, clara y evidente, que direccionaban en función de sus intereses, muchos de ellos relacionados a temas de impunidad, porque esta protección a personajes cuestionados para nosotros ha sido muy grave, y es por eso que hemos levantado la voz con firmeza y de manera confrontacional, porque de por medio está la dignidad del país, de por medio está la lucha contra la impunidad, que no puede mantenerse. Porque digamos, si han ido juntos Fuerza Popular y el partido aprista no se le ve tan debilitado como Fuerza Popular tampoco, ¿no? Tal vez tienen mejor manejo político y el hecho de solo tener 5 congresistas les permite un mejor manejo y desenvolvimiento en el Congreso de la Y una República. agenda política, me parece, ¿no? La agenda política de proteger a Alan García es más que evidente, pues lo que hemos visto y de ser frugón de cola del fujimorismo, porque recordemos bien la promoción de proyectos de ley inconstitucionales, que al final el Tribunal Constitucional tuvo que enmendarles la plana. Entonces, fíjate a qué nivel se ha llegado. En este momento, lo que exhortamos es que todas las fuerzas democráticas ayudemos en ese proceso de democratización del Congreso de la República. Es la oportunidad y esperemos que se den los procedimientos. Porque si logramos una pluralidad de posiciones de las diferentes bancadas, va a mejorar el desenvolvimiento del Congreso de la República. Porque lo que hemos visto ante una mayoría absoluta ha sido imposición y direccionamiento, inclusive instrumentalización del propio Congreso de la República como un vehículo de interés particular, hasta que ha llegado al nivel de bloquear procesos judiciales. Es parte de la tesis de investigación fiscal del fiscal Domingo Pérez, que manifiesta que el Congreso ha obstaculizado la investigación que venían realizando. Los chats, el chat La Botica, donde se muestra cómo confrontaban inclusive a la labor que venía desarrollando la Fiscalía, es una muestra palpable de esta especie de pacto de impunidad que se ha entablado en el Congreso de la República. Y hay que decirlo sin miedo. Sé que por esto van a denunciar al congresista de Belaúnde en ética y van a procesarlo. Pero acá vamos a estar para defender una posición de interés del país. Eso es lo elemental y sustancial. Bueno, una sí, defensa irrestricta de los derechos de nuestra patria. Pero si se recomponen las comisiones, si se vuelve a dictar el número de integrantes, ya la situación cambia un poco, ¿no? Ya... Definitivamente. Ya en esa circunstancia tendremos la posibilidad de prevalecer otros tipos de intereses que estén más correlacionados con las demandas de la ciudadanía. Sintonicemos con la problemática que existe en el país, sintonicemos con la población. Creo que eso va a ayudar a mejorar una institución determinante de nuestro sistema democrático, que es el Congreso de la República. ¿Cómo va a actuar ahora Fuerza Popular? Porque no tiene líder, ¿no? Keiko Fujimori está presa. Digamos, algunos legisladores han dicho que las opiniones de Keiko se deben tomar como una persona más que no mucho caso le han hecho algunos, ¿no? Es bastante contradictorio, porque recordemos bien que decía el chat La Botica, donde se pedía permiso inclusive para aplaudir, para pararse. Ahora ya no. Y fíjate, ¿a qué extremo se llegó? O sea, un congresista no está sometido a mandato imperativo. No te van a estar monitoreando, no te van a estar dirigiendo o teledirigiendo a través de un chat para ver cómo tú vas a accionar, cómo vas a actuar, hasta pedir permiso para los aplausos. Disculpa que sea un poco, que caricaturicemos ese espacio, pero eso es lo que dice el chat La Botica. Aplausos protocolares, por favor, para el presidente. O sea, a ese nivel. Entonces, ahí hay una cierta contradicción. Y ese tipo de manejo tiene consecuencias. ¿Están buscando las consecuencias Fuerza han sido Popular que otro líder? los han manipulado a muchos congresistas que hoy día sienten las ganas de renunciar porque han tenido como una especie de camisa de fuerza, un corset que no les permitía desenvolverse. Debe buscar Fuerza Popular otro líder porque quien se veía como el sucesor de Keiko Fujimori dentro de Fuerza Popular era Daniel Salaverry, ¿no? Porque era un congresista más o menos enterado de los temas. En algún momento también defendía a Keiko Fujimori y luego ya sabemos cuando asumió la presidencia, pues cambió el ritmo, ¿no? Y algunos temas que debió priorizar y ahí empezó el alejamiento. Pero ahora que ya está fuera, no parece que quede algún antecesor de Keiko Fujimori, ¿no? No me compete analizar la situación de Fuerza Popular y menos hacer una elucubración sobre lo que puede suceder dentro de esta organización. Lo único que te podría afirmar es que el fujimorismo se ha caracterizado de tener un Fujimori
como líder de esa organización. O sea, para ser fujimorista, para manejar la organización, para dirigir esa organización, tienes que apellidarte Fujimori. Es la percepción externa que tengo. Entonces, en ese marco veo bien complejo que otra persona pueda pretender desarrollar el fujimorismo. Ya sucedió en los años 90, perdón, a inicio del siglo, ¿no? Cuando se descubrieron todo el escándalo de corrupción con los Vladivideos, Marta Chávez pretendió liderar el fujimorismo y el resultado fue bastante pobre, digámosle, por el resultado electoral que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, son temas de fuerza popular. Y ahora que habla de Marta Chávez, la congresista Rosa Bartra ha dicho que el próximo Congreso van a entrar la generación justamente de la ex congresista de Marta Chávez. El Congreso fujimorista será de su partido, porque no creo que tenga muchas opciones. La generación de Marta Chávez, dice, va a entrar en el próximo Congreso. El Congreso del partido de fujimorista será, porque o Congreso, no sé, de cualquier otra actividad. Parlamento. Si habla del Parlamento, bueno, está bien que tenga ese tipo de aspiraciones, ¿no? Pero es irreal. ¿Usted cree en eso? En este momento el nivel de descalificación que ha llegado el fujimorismo va a tener un costo político en las siguientes elecciones y probablemente pueda significar hasta la desaparición del fujimorismo en el espectro político de nuestro país, porque se ha repetido, y en eso seamos objetivos. O sea, si habría alguna expectativa de que esta era una renovación del fujimorismo, si Keiko Fujimori, la de Harvard, era una muestra de una innovación del fujimorismo, lo que hemos visto en realidad es que se ha repetido lo mismo que hemos visto en los años 90. Corrupción extrema, hemos visto blindaje de personajes. Si ha habido una Blanca Nélida Colán en los años 90, ahora tenemos un símil con Pedro Chávarri. Si ha habido una serie de personajes cuestionados de esa época, lamentablemente se han vuelto a repetir con los blindajes escandalosos que se ha dado desde Fuerza Popular. Ellos tienen mucho que responder ante el país y en algunos casos tendrán que responder ante la justicia. Ahora que estaba viendo algunas imágenes congresistas de la mesa directiva, está Daniel Salaverry, Leila Chihuán, Jenny Vilcatoma. Bueno, está con un entorno fujimorista, ¿no? Porque ellos son de Fuerza Popular. ¿Ellos qué deberían presentar alguna renuncia? ¿Debería renovarse esa mesa directiva o cuál debería ser el futuro? Por el bien del país, esa mesa directiva debería ser renovada, sobre todo en las vicepresidencias, porque uno, no han dado la talla en el trabajo, dos, el fujimorismo está descalificado, ha perdido legitimidad. Alguien puede decir, no, pero si han ganado la elección. Hay 3 vicepresidentes ahí. Claro, hay 3 vicepresidentes, debería dar alguno de ellos un paso al costado y permitir que realmente se democratice, permitiendo que de repente pueda asumir cualquier otra bancada esa responsabilidad, para generar una imagen positiva frente al país. Sin remover al presidente. Claro, porque el presidente más bien ha dado muestras. Se ha fortalecido en realidad, ¿no? Aparte de fortalecerse, pero ha dado muestras de coherencia respecto a la circunstancia actual. Recordemos bien que él ha cuestionado este proyecto de ley que metieron por la ventana los fujimoristas para modificar el delito de lavado de activos, para modificar inclusive este proyecto de ley del financiamiento ilegal de campañas que estaba buscando en realidad proteger procesos judiciales. Entonces, este tipo de acciones lo único que ha generado es descalificación del Congreso. Entonces, en ese aspecto pensamos que el fujimorismo debería dar un paso al costado en ese espacio. Pero ese es potestad de ellos, porque más allá no podemos hacer. Lo concreto, y esperamos, es que se recompongan cada una de las comisiones para que exista una nueva correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República. A la bancada de Nuevo Perú les corresponde integrar, ahora si se recompone, algunas comisiones, o ustedes van a pedir algunas. No, nosotros somos parte de todas las comisiones porque hemos sido reconocidos recién en julio del 2018. Entonces estamos en ejercicio pleno de nuestros derechos, no podríamos reclamar. Nosotros reclamamos por las nuevas bancadas que están presentes, que ya se han constituido, que legalmente están inscritos, han sido acreditados por la Oficialía Mayor y que definitivamente tienen todo el derecho constitucional de participar activamente en la comisión permanente, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, en cada una de las comisiones ordinarias. Y ahí es donde se va a ver la posición del fujimorismo. Yo tengo muy poca expectativa, porque lo que he visto durante estos años es solamente obstaculización e irse en contrasentido a los intereses del país. Quería hacerle, congresista, unas últimas consultas. Ya como parlamentario de Nuevo Perú, su lideresa, Verónica Mendoza, no ha sido muy clara en calificar a veces al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ayer ha jurado por un periodo más hasta el 2025, 6 años más.
para muchos venezolanos y para muchos sudamericanos, incluso europeos, autoridades, me refiero, Nicolás Maduro es un dictador. Para usted es una persona que abusa de su poder, es una persona que está empobreciendo Venezuela, ¿es un dictador Nicolás Maduro para usted o no? Ahí hay una transgresión abierta al sistema democrático. Recordemos bien que Nicolás Maduro transgredió la Constitución promovida por Hugo Chávez. Él ha disuelto la Asamblea, el Congreso que existe. Ha juramentado en un tribunal de justicia. Ha formado una nueva Asamblea y ahora ha promovido una elección para que tenga la reelección. Definitivamente una transgresión al sistema democrático. Por ende, eso no le da legitimidad, al contrario, se le cuestiona. De la misma manera, hay serios cuestionamientos a temas de violaciones a los derechos humanos. Y lo tercero, lo más grave, que el Perú inclusive está siendo afectado, es la crisis económica que está viviendo en Venezuela. Eso es una gran realidad. Por eso, si me permites enmendarte la plana, en la posición del Nuevo Perú lo tenemos claro. Nosotros no vamos a simpatizar, no vamos a encubrir regímenes que tengan transgresiones a los derechos humanos, transgresiones a sistemas democráticos, inclusive que lleguen a este extremo. Pero eso de lo hace un exponer a un dictador, país. ¿o no? Definitivamente, por eso hay que manifestarlo abiertamente. Esto no es democracia, seamos claros y objetivos. Pero así como sucede en Venezuela, también tenemos que ser objetivos que en otras partes del mundo también hay situaciones muy difíciles de violación a los derechos humanos. Entonces deberíamos hablar en la misma intensidad que hablamos de Venezuela, lo que sucede en Palestina, lo que sucede en Myanmar, lo que sucede en Medio Oriente con Siria. O sea, seamos objetivos, hablemos de tema internacional, pero de manera responsable. Cuando hay transgresión a la violación de los derechos humanos, cuando hay transgresión a la democracia, cuando hay estos atentados, definitivamente tenemos que nosotros tener una posición clara y objetiva, porque esto no es un tema ideológico, es un tema de respeto a un Estado de Derecho que esperamos que se solucione. Entonces, en ese marco, nosotros lo tenemos claro, esta posición. Lo que sí hemos visto es que muchas veces tratan de caricaturizarnos, tratan de estigmatizarnos. Hay regímenes de izquierda que tienen mucho éxito en Latinoamérica, como en el caso de Bolivia, que tienen mejores indicadores macroeconómicos que el Perú y muchos países que están a la vanguardia de Latinoamérica. Y deberíamos darle reconocimiento. Hay izquierdas, ¿no? La izquierda chilena también, la izquierda uruguaya que son demócratas y tienen también el progreso por delante, ¿no? Y ahí hay que hacer la diferencia, porque en esa caricaturización cubana, ¿no? Inmediatamente te asocian con un comunismo del siglo XX, o sea, del siglo pasado, y te empiezan a generalizar. Son épocas modernas, nosotros creemos en una alternativa para el país, somos de izquierda, tenemos profundas convicciones, pero que creemos en un futuro para nuestra patria, que permita una igualdad de oportunidades, que permita una mejor redistribución de la riqueza y que permita una justicia social, que empiece solamente con el respeto de las empresas a sus propios clientes. ¿Cuántos abusos se cometen en el país de parte de muchas empresas, sobre todo los bancos, las líneas aéreas, que podrían democratizar mejor nuestra patria? Es una visión de izquierda progresista que creemos en un país donde los ciudadanos tengan la misma oportunidad que cualquier otra empresa o cualquier otra persona. Eso es determinante en nuestra visión. ¿Y existe la posibilidad de que estas dos izquierdas que están en el Congreso se vuelvan a juntar alguna vez, no? Con todas las izquierdas, no solamente las que están en el Congreso. ¿Y por qué pero también somos objetivos, hay diferencias. Es como la iglesia, si llegamos a ese nivel, en la iglesia existen diferentes carismas. Por eso hay los franciscanos, hay los del Opus Dei, que podríamos decir que están al otro extremo, hay los que creemos en la teología de la liberación. Pero comenzaron juntos, ¿no? No, están juntos, todos son cristianos, ustedes. Son católicos. No, ustedes comenzaron juntos. En la visión nos mantenemos juntos, pero como visión de desarrollo político entendemos que tenemos discrepancias, como el tema de Venezuela, por ejemplo. Hay ciertas posiciones encontradas que se respeta y se discrepa fraternalmente. Algo muy distinto a traicionar nuestros principios. Si a nosotros nos verías en el otro extremo donde siempre hemos criticado, ahí sería otra cosa. La coherencia es determinante para la formación política de cualquier ciudadano. Listo, congresista Richard Arce. Muchas gracias por acompañarnos aquí en TV Noticias 7.3. No, gracias a usted. Bien, el congresista entonces Richard Arce de Nuevo Perú estuvo con nosotros. Vamos amigos a una pausa y retornamos.